Amado pueblo de Dios, paz a vosotros. Antes que nada, mis hermanos, quisiera decirles que ayer por la parte tarde, el inicio del día santo del Señor, ¿verdad? Nos habló nuestro hermano René acerca de la mente. ¿Qué es lo que la mente hace, mis hermanos? Hoy en esta mañana, mis hermanos, el título del tema le he titulado, ¿verdad? Viviendo en humildad, ¿verdad? Es el título del tema, mis hermanos, y voy a invitarlos, mis hermanos, a que abran su escritura, ¿verdad? Vamos a tener una lectura bíblica, ¿verdad? Y vamos a leer allá en Filipenses, mis hermanos, capítulo 4. Vamos a darle lectura del verso 1 al verso 5. Vivir en humildad, mis hermanos, es lo que quiere nuestro Dios. Parece que ya estamos ahí, mis hermanos. Vamos a leer todos juntos. Yo voy a leer el primer y ustedes el segundo, y nos unimos, mis hermanos, todos juntos en el verso 5. Dice en el nombre de Cristo Jesús así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Asimismo, te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás, mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gozaos en el Señor siempre, otra vez digo que os gocéis. Todos. Vuestros modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Bien, gracias, mis hermanos, pueden tomar sus lugares. Bien, pues aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él se encontraba, mis hermanos, en Roma, ¿verdad? A través de sus escritos, ¿verdad? Mandaba, mis hermanos, a exhortar a aquellos que le siguieron de cerca, que anduvieron y trabajaron juntos, mis hermanos, así como estas dos mujeres, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las mujeres, ¿verdad? Estas dos mujeres, mis hermanos, que trabajaron con él, Eudías y Sintiche, ¿verdad? Esas dos mujeres, mis hermanos, en otras versiones, ¿verdad? Tiene por Evodia, ¿verdad? Y Sintique, ¿verdad? Esas, mis hermanos, mujeres, mis hermanos, eran algo como mujeres diaconisas, ¿verdad? Que trabajaban con Pablo, ¿verdad? Haciendo la obra del Señor, llevando las nuevas de salvación. Así, mis hermanos, dice, ¿verdad? Que les recomienda, porque entre ciertas, mis hermanos, entre ciertas, en aquel tiempo, entre ciertos movimientos de hermanos, así como hoy en día, mis hermanos, a veces hay esa no están bien centrados en las cosas de Dios. Pero estas mujeres, mis hermanos, se ve que eran mujeres, pero todas tenían diferentes formas de ver, ¿verdad? Para así, mis hermanos, hablar a las personas. Pero por eso dice aquí, mis hermanos, dice, asimismo les decía a sus colaboradores,
¿verdad? Los cuales estaban en ese lugar de Filipo, donde mis hermanos les hacía saber que ellos tenían, mis hermanos, que ellas tuvieran una misma mente y un mismo sentir en el Señor. Entonces, mis hermanos, eso precisamente que es lo que les hacía recordatorio que les hablaran, que les dijeran que tenían que tener el mismo sentir, ¿verdad? Las unas para con las otras. ¿Por qué? Porque dice mis hermanos, dice que así podían gozarse, regocijarse en el Señor, unánimes, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Y él, mis hermanos, pues les dice, yo les doy gracias, ¿verdad? Porque ustedes pueden hacerlo, pueden hablar y decirles cómo deben de comportarse, cómo deben de hacer las cosas. Y eso le daba gozo a Pablo, saber que sí, mis hermanos estaban, dice, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, ¿verdad? Precisamente, mis hermanos, modestia, ¿verdad? Es algo, nuestras acciones, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y con humildad todo el tiempo, hablar con humildad y sencillez, para que los hermanos, mis hermanos, no sea que por malas acciones o malas palabras de nuestros labios, mis hermanos, se alejen, se vayan. Y por eso, mis hermanos, dice, porque vuestra modestia sea conocida de todos los hombres en el Señor, porque el Señor está cerca. Mis hermanos, era su preocupación, porque si vemos hoy en día, mis hermanos, las cosas son difíciles para vivir en estos tiempos, son peligrosos. Entonces, precisamente nosotros, mis hermanos, debemos de tener también eso, porque hemos escuchado la palabra de nuestro Dios sábado tras sábado y debemos de ser, mis hermanos, unos hijos de Dios humildes, sencillos, demostrar, mis hermanos, ese amor los unos para con los otros, porque ese es el deseo de nuestro Dios y ese fue el deseo de los discípulos, ese fue el deseo de Jesucristo, el cual vino, mis hermanos, y se entregó por cada uno de nosotros. Precisamente, mis hermanos, ¿verdad? Es la base. ¿Para qué? Si nuestro comportamiento es tal cual, con modestia, con ese, mis hermanos, temor hacia Dios y delante de todos los hombres, mis hermanos, podemos ir y estar seguros que vamos a obtener la salvación. Sin eso, mis hermanos, no podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque aún, mis hermanos, no se nos ha olvidado que en un tiempo, mis hermanos, estábamos totalmente muertos. No teníamos nada. Pero ahora, mis hermanos, a través de Jesucristo, podemos obtener, mis hermanos, esa base, ¿verdad? Dice Tito capítulo 3, mis hermanos. Tito capítulo 3 dice del verso 1, dice, amonéstales que se sujeten a los principios y potestades, que obedezcan
que estén prontos a toda buena obra. Eso es, mis hermanos, lo que era el deseo de Pablo, que aquella iglesia se mantuviera, mis hermanos, sujeta cuando los reprendían, cuando los exhortaban. Ese era su sentir, y que lo hicieran, mis hermanos, con amor, con ese deseo de que todos mis hermanos y que todos los hermanos ahí en Filipo se comportaran de tal manera que obedecieran, mis hermanos. Dice el verso 2, que nadie infamen, que sean pendenciosos, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos. Si vemos, mis hermanos, dice, no sean peleoneros, no busquen pleito, no busquen pleito. Antes dice, sean modestos, mas todos con humildad, con mansedumbre, para con todos los hombres. Porque también éramos nosotros, dice Pablo. Recordemos, mis hermanos, de dónde fue tomado Pablo, porque dice, todos éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos para con los otros. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que muchas veces algunos de nosotros no nos humillamos hacia Dios, para que Dios, mis hermanos, nos cambie nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Porque dice, vivíamos en esas envidias, en todas esas cosas, aborreciéndonos los unos para con los otros. Hoy en día, mis hermanos, que no haya eso en nosotros, ¿verdad? Dice, porque más cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Por eso Cristo viene, mis hermanos, nuestro Dios, ¿verdad? Nos da la oportunidad y nos manda a su Hijo amado, ¿verdad? Con ese amor para con todos, no nada más para uno, ni para dos, ni para tres, fue para el mundo entero. Entonces, mis hermanos, porque dice que no por obras justas que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. Él, mis hermanos, con su sangre, y todavía nos da ese Espíritu, mis hermanos, el cual nos mueve, el cual nos recuerda cómo debemos, mis hermanos, comportarnos, cómo debemos de sobrellevarnos los unos para con los otros, no siendo, mis hermanos, contenciosos, ¿verdad? Llenos de vanagloria. Yo soy más, él es menos. Todos somos iguales, mis hermanos, todos. Nuestro Dios no hizo diferencia, ni tampoco mandó a su Hijo
para hacer diferencia. Él mandó para el mundo entero. Y dice, mis hermanos, ¿verdad? Por eso nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Cantábamos en la mañana, ¿verdad? Esa alabanza, ¿verdad? Nosotros debemos de exaltar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Con humildad, con sencillez de nuestro corazón. Porque dice, mis hermanos, Filipenses, ahora es Filipenses capítulo 2, capítulo 2, dice de esta manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna entrañas y misericordias. Así es que si nosotros mismos, mis hermanos, dice que debemos de ¿qué? Consolarnos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo precisamente a eso vino, a reconciliar al mundo y también, mis hermanos, a tomar, mis hermanos, esa forma de hombre y mostrarnos el amor y la humildad que hubo en él. Dice, entrañas y misericordia, cumplid mi gozo, sentí lo mismo, tened el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo les habla de esa manera y les dice, cumplan la alegría que yo siento por aquel que vino y murió por mí, ¿verdad? Dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso les decía en sus escritos, mis hermanos, que él mandaba, ¿verdad? Con aquel Epafrodito, ¿verdad? Que era el que llevaba esas cartas a aquellos lugares donde él había dejado, mis hermanos, encargados para evangelizar a aquellos que no habían llegado a los pies de Jesús. Entonces dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, en humildad, y estimados inferior los unos a los otros, ¿verdad? Como les decía, mis hermanos, no debemos de sentirnos contentos, gozosos, porque, mis hermanos, el Señor dice que nada hagamos por fuerza, que todo lo hagamos por voluntad. Todo lo hagamos, mis hermanos, como el Señor quiere. No con contiendas, mis hermanos, podemos solucionar la amistad, el amor, ¿verdad? No vanagloriarnos, no decir, oh, pues yo me siento más que él, o soy más que él. Todos somos iguales. Dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también al de los otros. En eso, mis hermanos,
tenemos que tener mucho cuidado. No puedo, mis hermanos, Pablo, ¿verdad? Hablaba de esa manera y decía que también nosotros, ¿verdad? Nos debemos de sobrellevar con nuestras dificultades, con nuestros problemas, ¿verdad? Pero muchas veces, mis hermanos, no lo hacemos. Aunque vemos que aquel está tirado, mis hermanos, no lo levantamos. No vamos y le damos palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras que le pueden ayudar espiritualmente. Y si podemos materialmente, también podemos hacerlo, mis hermanos. Por eso él dice que no lo hagamos, ¿qué? Nada podemos hacer por fuerza. Todo es por voluntad. Y eso, mis hermanos, el Señor nos enseña. Por eso dice el 5, dice, hay pues haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él se compadeció, mis hermanos. Aquel que estaba con él crucificado, cuando le pide y le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso. Él lo hizo. A pesar, mis hermanos, de que él, ¿verdad? Y él tuvo ese amor hacia aquel. ¿Por qué? Porque lo hizo con humildad, lo hizo con sencillez. Y como nuestro Maestro escudriña el corazón de cada uno de nosotros, él vio que había esa humildad y hubo esa sencillez en su corazón y le dijo, ahí estarás. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. El Señor, aunque tenía el poder, tenía el poderío, él podía hacerlo, incluso hacer desaparecer todo. Pero nuestro Dios, mis hermanos, hizo pruebas en los hombres. Y él, mis hermanos, nunca fue y se creyó más que Dios, porque tenía todo, se lo había dado nuestro Dios. Pero él no lo hizo de tal manera con la humanidad. Él se entregó y no le importó si yo era pecador, si éramos pecadores. Él lo hizo, mis hermanos, y se humilló. Dice el 7, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él también pasó, mis hermanos, por muchas pruebas, así como cada uno de nosotros pasa por pruebas. Y es, mis hermanos, lo que todos vamos a ser probados. Todos, ¿verdad? Si el Señor, que tenía todo el poder, fue probado, ¿cuánto y más nosotros, mis hermanos? Nosotros también vamos a ser probados así, porque Él, mis hermanos, se halló en esa condición. Dice el 8, y hallado
en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, mis hermanos, no le importó la humillación, pero él nos mostró la humildad y el amor que tuvo para con nosotros. Dice el 9, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle nombre que es sobre todo un nombre. Y si nosotros, mis hermanos, nos humillamos hacia nuestros hermanos, hacia los demás, mis hermanos, en un futuro también seremos ensalzados por nuestro Dios. Si nosotros nos humillamos de corazón y buscamos, mis hermanos, la santidad que hubo en Cristo Jesús, mis hermanos, podemos también, ¿verdad?, recibir, mis hermanos, eso es ese nombre, ¿verdad? Esas cosas, mis hermanos, porque dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra están. Recordemos, mis hermanos, que cuando habla de la tierra son aquellos que van a resucitar en aquel día cuando el Señor venga y que no le conocieron, entonces le conocerán, mis hermanos. Y nosotros que vivimos aquí tenemos la oportunidad de exaltar y de humillarnos ante nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Porque todos, mis hermanos, dice que vamos a comparecer en aquel día, en ese tribunal, donde todos, mis hermanos, seremos llamados por nuestros nombres. Dice que unos para vida y otros para muerte eterna. Tenemos que pensar, mis hermanos, en todas esas cosas. Y por eso en este tiempo debemos, mis hermanos, de exaltar ese hermoso nombre de Cristo Jesús. Dice, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor de la gloria, a la diestra de Dios Padre. Todos tenemos, mis hermanos, que decir, heme aquí, como les decía, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Entonces, mis hermanos, lo que debemos de hacer y meditar en estas palabras, ¿verdad?, que Pablo les hacía saber a las iglesias, ¿verdad? Y cómo nos hace llegar hasta nosotros, mis hermanos, las mismas cosas que él les escribió. Aquellos que querían, mis hermanos, como dice la palabra, desviarse del camino, ¿verdad? Pero él siempre trató de ponerlos al margen del camino para que caminaran por ahí. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor. Eso les decía, mis hermanos. Si ellos realmente buscaban las cosas de Dios, tenían, mis hermanos, y nosotros no buscamos eso. Claro que buscamos eso también. Buscamos la vida eterna. Eso es lo que buscamos. Y tenemos que buscarlo, como dice aquí, con temblor y temor. Debemos de hacerlo, mis hermanos, porque ese es lo que Dios quiere. Porque dice, porque Dios, dice el 13, porque Dios es el que en vosotros obra, así el que querer como el hacer, por su buena voluntad. Si nuestro Dios nos muestra amor, nos muestra humildad, nos muestra todo eso, nosotros, mis hermanos, podemos hacerlo. Como les decía, no es a fuerza, es por voluntad, pero hacerlo en el Señor, porque dice que el tiempo está más cerca. Dice, haced todo sin murmuración y contiendas, ¿verdad? Todo esto, mis hermanos, lo debemos de hacer con alegría, con gozo, con gusto, ¿verdad? Dicen, saludarnos con esa carisma que el Señor, mis hermanos, con ese amor que el Señor nos ha enseñado. Y así sus discípulos enseñaron a aquellos que eran también, mis hermanos, igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, dice que no lo hagamos, pues tú lo haces porque quieres, tú lo haces por esto, tú lo haces por esto otro. No, hermanos, sin murmuración, todo lo hagamos en el Señor, ¿verdad? Con voluntad, corazón voluntario. Dice el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna, perversa, entre los cuales resplandecéis como luminarias en el mundo. Nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Como hijos de Dios, que no tenemos de qué avergonzarnos, de qué decir, pues yo no quiero saber, como muchos, ¿verdad? Cuando dicen, no me hables, ¿quieres hablarme de Dios? No quiero que me hables de Dios, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, vivimos en un mundo donde existen esas palabras. Nosotros como hombres, como seres humanos, tenemos en nuestro corazón muchas veces expresarnos de esa manera. Pero, y vivimos, mis hermanos, así como en aquel tiempo Pablo vivió la experiencia y por eso los exhortaba de esa manera. Dice, porque ustedes un día, dice, van a ser luz para el mundo. Entonces vemos que ahí, mis hermanos, dice, pero ¿cómo van a ser luminarias? Dice, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. Por eso él, mis hermanos, dice al inicio, ¿verdad?
Dice, ustedes son corona mía. Todos los gentiles, mis hermanos, que se convirtieron cuando Pablo predicó el Evangelio, está lleno de aquellos diamantes, aquellas cosas. Por eso dice que Él se va a gloriar cuando Cristo venga, mis hermanos. ¿Por qué? Porque también Él, como Cristo va a presentar a su iglesia, así cada uno de nosotros va a presentar lo que ha cosechado, lo que ha ganado y lo que ha hecho para el Señor. Dice que no haya corrido en vano, ni trabajando en vano, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, cuando habla a una persona, mis hermanos, está haciendo, mis hermanos, ese diamante para su corona en aquel día cuando el Señor venga. Entonces, dice que él se va a sentir, Pablo se va a sentir contento, ¿verdad? Porque todos aquellos que llevó a los pies de Jesús y fueron humildes y sencillos de corazón, esos dice que van a, ¿qué? A reinar con Cristo. Por eso él, mis hermanos, habló a todos nosotros los gentiles, para enseñarnos cómo podíamos, mis hermanos, llegar a obtener la salvación. Ya vamos a ir finalizando, mis hermanos. Vamos a buscar una lectura más, Romanos. En su capítulo 15. Su capítulo 15, del verso 1 al verso 15. Dice así: así que los que somos más firmes debemos sobrellevarnos, llevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, en edificación. Si nosotros, mis hermanos, nos hacemos y podemos ayudar a los hermanos, a las hermanas, mis hermanos, todo que sea para la gloria y la honra de nuestro Dios, porque estamos, ¿qué? Estamos edificándonos cada día los unos para con los otros. Dice, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaron cayeron sobre mí. Así como Cristo, mis hermanos, sufrió, así también Pablo dice, yo también llevo todas esas cosas en mí. Y así cada uno de nosotros, mis hermanos, puede examinarse en sí mismo. ¿Estaré haciendo bien o no? Examinémonos, mis hermanos, porque el Señor no se agradó solamente a Él, Él también se agradó de todo el mundo. Dice, porque las cosas que antes fueron escritas
para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Que gracias tenemos a Dios, tenemos este hermoso libro, donde nos podemos dar cuenta que podemos hacerlo, lo que el Señor quiere, lo que el Señor quiere para tener, mis hermanos, y eso es algo hermoso, porque tener esperanza en algo es bonito, ¿a poco no, mis hermanos? Un ejemplo, es como cuando uno pide algo y lo necesita de verdad. Y me dice un hermano, mi hermano, una hermana, me dice, yo puedo ayudarte. Tengo esa esperanza de que alguien puede ayudarme, ¿verdad? Así también, ¿verdad? Dice el 5, mas el Dios mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes, según Cristo Jesús. Seamos unos solos, mis hermanos. No seamos, oh no, tú sí, tú no. Dice que unos solos, mis hermanos, seamos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Dice, para que concuerdes a una boca, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que todos estemos de acuerdo y podamos, mis hermanos, cantarle con ese gozo, con esa alegría a nuestro Dios, ¿verdad? Y estar alegres, contentos, porque eso es lo que el deseo de nuestro Dios. Y dice, por tanto, sobrellevaron los unos para con los otros. También Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, nuestro Dios siempre está ahí, y su Hijo Jesús, para podernos llevar todas nuestros obstáculos, nuestros problemas, todas esas cosas, mis hermanos. Dice, digo pues, que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cristo se circuncidó? Sí. ¿Verdad? ¿Para qué? Para agradar a nuestro Dios y así poder, mis hermanos, dice, también nosotros nos circuncidamos, ¿dónde? En nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice, por tanto, dice el 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Así que, mis hermanos, Pablo decía esas palabras, ¿por qué? Porque él estaba alegre, estaba contento, ¿verdad? Que estaba ofreciendo y estaban en ese tiempo, ¿verdad? Aquellos que no eran judíos estaban, mis hermanos, acercándose
a los pies del Maestro. Entonces también nosotros tenemos que sentir ese gozo, esa alegría. Y dice el 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y manifestadle todos los pueblos. Así que nosotros como gentiles nos resta, mis hermanos, glorificar el nombre de nuestro Dios y así también, mis hermanos, hacer la voluntad de nuestro Dios y tomar, mis hermanos, en cuenta que es la palabra de Dios, la cual, mis hermanos, debemos de enseñar y de ayudar a todo aquel, mis hermanos, que está desvalido, que no tiene, mis hermanos, poderlo auxiliar y ayudar. Mis hermanos, todo que sea no por fuerza, sino mostrando nuestro amor y nuestra humildad. Mis hermanos, así vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.